El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: a los que me escucháis os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os injurian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, déjale también la túnica. A quien te pide, dale, y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Pues si amáis solo a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien solo a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores lo hacen. Y si prestáis solo cuando esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. No, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada. Tendréis un gran premio y seréis hijos del Altísimo, que es bueno con los malos y desagradecidos. Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. La medida que uséis, la usarán con vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre, celebra hoy la Iglesia la memoria de San Juan Crisóstomo, obispo del siglo IV, mitad del siglo IV, y al principio del siglo V fue que él murió en el destierro. San Juan Crisóstomo ciertamente es un hombre de una predicación, por eso es doctor de la Iglesia, entre otras cosas por sus homilías, pero en sus homilías tiene un gran defecto, que es demasiado claro, que dice las cosas directas y claras. Así es que nos vamos a descubrir los defectos que tiene San Juan Crisóstomo. Hoy quería traer una de las homilías de San Juan Crisóstomo. Pone él 5 caminos de penitencia. Y dice: ¿queréis que os recuerde los diversos caminos de penitencia? Hay ciertamente muchos, distintos y diferentes, y todos ellos conducen al cielo. El primer camino de penitencia consiste en la acusación de los pecados. Confiesa primero tus pecados y serás justificado. Por eso dice el salmista: propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Condena pues tú mismo aquello en lo que pecaste, y esta confesión te obtendrá el perdón ante el Señor, pues quien condena aquello en lo que faltó, con más dificultad volverá a cometerlo. Haz que tu conciencia esté siempre despierta y sea como tu acusador doméstico, y así no tendrás quien te acuse ante el tribunal de Dios. En esa acusación, en esa confesión de que lo que he hecho está mal, eso no es correcto, es pecado, lo hice por la intención, por debilidad, intención mala, debilidad o por ignorancia,
por malicia, lo podemos hacer por distintos motivos. Siempre encontraremos un motivo donde podamos como excusarnos. El que no quiere reconocer su falta, busca los motivos que le excusan. Pero el que quiere aborrecer su pecado, el que reconoce que eso lo hizo mal, busca los motivos que le acusan. Y ahí es donde está este primer camino de penitencia. Y además tiene, no en esta homilía, sino en otro lugar, esta idea de San Agustín, que cuando yo condeno el pecado, yo condeno lo que Dios condena. Por eso, en el arrepentimiento, en el reconocer el pecado y condenar el pecado, Dios dice, eres como yo. Aborreces lo que yo aborrezco. Entonces en eso eres como yo. Por eso es que eso me acerca más a Dios, la acusación de mis pecados. En la debilidad, al cometer el pecado, es donde le ofendo. Pero en la confesión, en la verdad, en el reconocimiento, es donde lo rechazo y así tu conciencia está en paz. Te costará más dificultad volver a cometerlo porque aborreces aquello y obtienes el perdón porque Dios te mira con ojos de amor porque eres igual que Él, aborreces lo mismo que Dios aborrece. En este primer y óptimo camino de penitencia sigue San Juan Crisóstomo. Hay también otro no inferior al primero, que consiste en perdonar las ofensas que hemos recibido de nuestros enemigos, de tal forma que poniendo a raya nuestra ira, olvidemos las faltas de nuestros hermanos. Obrando así, obtendremos que Dios perdone aquellas deudas que ante Él hemos contraído. He aquí pues un segundo modo de expiar nuestras culpas. Porque si perdonáis a los demás sus culpas, dice el Señor, también vuestro Padre del cielo os perdonará a vosotros. Todo esto, hagámoslo, esta homilía de San Juan Crisóstomo, con un estribillo. A cada frase, ustedes vayan teniendo en la mente un estribillo. La medida que uséis, la usarán con vosotros. La medida que uséis, la usarán con vosotros. Así como yo aborrezca el pecado, así será como Dios ve esa igualdad, ese acercamiento a Él. Así como yo controlo mi ira, así los demás controlarán también su ira para conmigo, porque yo también cometo faltas. Entonces las faltas que yo cometo, no quiero que a mí me las tengan en cuenta, pero sin embargo, yo estoy siempre como acusando a aquellos que me ofenden en algo y enseguida me salta dentro el fosforito ese, la cólera, la ira, la culebrina esa, que me hace rebelarme y me descontrola. Pues esa es este segundo camino que pone, no inferior al primero, es San Juan Crisóstomo, controlar nuestra ira. Olvidemos las faltas de nuestros hermanos. ¿Quieres conocer un tercer camino de penitencia? Lo tienes en la oración ferviente y continuada, que brota de lo íntimo del corazón. La mejor, otro camino, pero para impedir muchos males y para corregir otros, la oración. La oración es la que te va a llevar a un reconocimiento del pecado, a un rechazo de eso que está mal. La oración es la que te hace ver en qué falla esa ira tuya. La oración es la que te da la fortaleza para en el próximo combate resistir y superar. Por eso pone tercer camino de penitencia, la oración continuada y ferviente. Porque esa oración primero va a costar, por eso es penitencia. Porque va a ser para mí un esfuerzo. Y en ese esfuerzo que yo hago en esta penitencia, ahí es donde saco el bien.
de la conversión, del crecimiento espiritual, etc. Si deseas que te hable aún de un cuarto camino, te diré que lo tienes en la limosna. Ella posee una gran, extraordinaria virtualidad. San Juan Crisóstomo es un gran predicador, un apóstol de la limosna. Ciertamente, él, en cuanto la usura, en cuanto la ambición del dinero y demás, el apego a los bienes, sus palabras eran fuertes y mordientes. Decía, tiene unos sermones que son que duelen. Cuando uno ama la riqueza, ama el bien, ama el dinero. Y insiste permanentemente en la limosna. Una de sus predicaciones sobre la limosna es muy graciosa, porque dice, él empieza, ¿no? Se pone en el lugar del oyente, otra vez con lo mismo. Si ya lo hemos oído, pues claro que lo has oído, pero tengo que repetírtelo, porque no basta con que lo hayas oído, además tienes que cumplirlo. Sí, pero ya estamos en ello, entonces, claro, mientras que no te aprendas una lección, no podemos pasar a la siguiente. Así que primero tienes que aprender esto, primero tienes que aprender la lección. Insiste en la limosna. Pues ese es un camino para ablandar el corazón y hacer penitencia. La limosna trae tantos bienes de Dios, hace tanto bien a uno mismo por el desprendimiento y al que lo recibe, pero tengamos en cuenta que la limosna a veces se nos va la mente solamente al dinero, pero la limosna también es de otras muchas cosas. Yo tengo cualidades, yo tengo tiempo, yo tengo otras riquezas. No solamente es mi dinero, también mis conocimientos, mis habilidades, mi tiempo, mi disponibilidad, mi persona y mis afectos. Hay personas que están tristes y necesitan a alguien que les escuche, alguien con quien compartir su problema, su situación, su soledad. Pues esa es mi riqueza. Tengo unos oídos y tengo una capacidad de escucharle. ¿Y esta persona qué es lo que necesita? Pues ser escuchado. ¿Y el otro qué necesita? Ser aconsejado. ¿Y el otro? Pues que le echen una manita, que le barran el suelo, que le hagan las cosas que no puede hacer. Esa también es limosna. También, si eres humilde, sigue San Juan Crisóstomo, y obras con modestia, en este proceder encontrarás no menos que en cuanto hemos dicho hasta aquí, un modo de destruir el pecado. De ello tienes un ejemplo en aquel publicano, que si bien no pudo recordar ante Dios su buena conducta, en lugar de buenas obras, presentó su humildad y se vio descargado del gran peso de sus muchos pecados. La humildad. Por eso, en la humildad, diríamos, nunca vamos a pecar. Ahí sí que es verdad que es lo que más nos cuesta, bajarnos. Claro que podemos hacerla por vanidad, por otras cosas, ¿no? Con orgullo, pero ya al meterle el orgullo a la humildad, deja de ser humildad, pasa a ser orgullo, ya la corrompió, la destruyó. Te he recordado pues 5 caminos de penitencia. Primero, la acusación de tus pecados. Segundo, el perdonar las ofensas de nuestro prójimo. Tercero, la oración. Cuarto, la limosna. Y quinto, la humildad. No te quedes por tanto ocioso. Antes procura caminar cada día por la senda de estos caminos. Ello en efecto resulta fácil y no te puedes excusar aduciendo tu pobreza, pues aunque vivieres en gran penuria, podrías deponer tu ira, mostrarte humilde, podrías orar asiduamente y confesar tus pecados. La pobreza no es obstáculo para no dedicarte a estas prácticas. ¿Pero qué estoy diciendo? La pobreza no impide de ninguna manera el andar por el camino de penitencia que consiste en seguir el mandato del Señor, distribuyendo los propios bienes. Hablo de la limosna, pues esto
lo realizó incluso aquella viuda pobre que dio sus 2 pequeñas monedas. Ya que has aprendido con estas palabras a sanar tus heridas, decídete a usar de estas medicinas y así, recuperada ya tu salud, podrás acercarte confiado a la mesa santa y salir con gran gloria al encuentro del Señor, el Rey de la Gloria, y alcanzar los bienes eternos por la gracia, la misericordia y la benignidad de nuestro Señor Jesucristo. Como ven, es una homilía que no tiene desperdicio, toda ella es oro molido. Así hablaba San Juan Crisóstomo. Aprendió del Maestro. Ciertamente este sermón de nuestro Señor que nos trae el Evangelio de San Lucas. A los que me escucháis os digo, amad a vuestros enemigos, deponed la ira, haced el bien a los que os odian, la limosna, bendecid a los que os maldicen, ser humildes, orad por los que os injurian, la oración fervorosa y permanente. Y así sigue. Ahora, si nosotros tomamos este Evangelio que hemos escuchado hoy, realmente parece fuerte. Miren, la vida espiritual se puede dividir, depende de, ¿saben aquello? ¿En cuántas partes se divide, no? El cerebro, y depende del golpe que reciba, claro. Depende del golpe, así será. ¿En cuántas partes se divide la vida espiritual? Pues depende del golpe, depende de lo que afinemos en cada cosa. Pero podíamos poner 3 partes. Una es salir del pecado. Lo primero en la vida espiritual es salir del pecado, por eso estos 5 caminos que pone San Juan Crisóstomo para romper con el pecado, las ataduras, las cadenas que me atan al pecado. Mientras que haya pecado no hay vida espiritual, hay muerte, muerte del espíritu. Luego hay un segundo paso, un segundo camino en la vida espiritual que es el crecimiento en la virtud, el formar la vida espiritual mediante la formación, la práctica, el ejercicio de las virtudes. Que una cosa es quitar el vicio y otra cosa es aumentar la virtud. Una cosa es no ser un mentiroso y otra cosa es ser sincero. Es que parece que es igual, son 2 cosas diferentes. Ese ser sincero con mi vida, con mi obra, con mi pensamiento, con todo. Eso quiere decir que no miento, pero quiere decir algo más. Quiere decir que vivo de acuerdo a lo que pienso, que lo que pienso lo llevo a la práctica, que toda mi vida está en un conjunto de sinceridad y busco más todavía, busco la verdad infinita, busco a Dios, la verdad completa. Y así podíamos seguir por las distintas virtudes. Pero hay otro camino todavía mayor, que se trata de la unión con Dios. Por eso, el leer estas palabras del Señor, según estemos en una etapa de la vida espiritual o en otra, quieren decir una cosa totalmente diferente para el otro. A mí me está diciendo una cosa y al otro le dice otra cosa muy diferente. Porque a uno lo que le está diciendo es, no seas injusto. Al otro lo que está diciendo es, esfuérzate a ser mejor. Y ya para el que está en el estado de la unión con Dios, ya ese rompió totalmente con el pecado está alejado de su vida, está formado en las virtudes y ahora está en ese aspecto, en ese plano espiritual de la unión con Dios. Esto lo que le está diciendo es cómo llegar a ser como Dios en esta delicadeza del tratar a los enemigos de una manera especial, de hacer las cosas pero desde el fondo, desde el corazón, porque todavía veo a Dios en ese enemigo. Si yo veo a Dios en mi enemigo, no podré odiarlo, no podré estar a la defensiva, sino que voy a hacerle. Por eso, si te pega una mejilla, preséntale la otra. Hay cosas
que se van a entender totalmente diferentes según sea mi estado espiritual. Por eso este Evangelio de hoy es para meditarlo, pero hay que empezar a ponerse primero en qué posición, en qué estado espiritual estoy yo, de qué punto parto. Pues entonces a ver cómo tengo que practicarlo para avanzar en esto, ya sea de la primera parte, de la segunda o de la tercera de la vida espiritual. La medida que uséis la usarán con vosotros. Pues esa frasecita tiene mucha miga, mucha materia. Ya con esto pueden ustedes meditar una semana y un mes entero. La medida que uséis en la ira, así lo harán con vosotros. Así que déjate llevar de la ira. ¿No quieres que te pongan las narices así y los ojos te los cierren? Pues no te dejes llevar de la ira hasta insultar y atacar a los demás. No muerdas. ¿Quieres que no piensen mal de ti? Pues tú no pienses mal de nadie. Y entonces uno empieza por ahí. Cuando uno ya se va a otro plan espiritual, en el plan de ese crecimiento en la virtud, la medida que uséis la usarán con vosotros. Si yo soy generoso en esta virtud, Dios actuará con generosidad conmigo. Si yo me entrego a fondo en esta otra virtud, si yo lo hago las cosas de todo corazón y con todo el ánimo, Dios me dará fortaleza, me dará una gracia. Dios conmigo no tendrá límites. Entonces lo veo desde otro punto de vista, muy diferente. Y si ya estoy en las alturas místicas de la unión con Dios, entonces Dios te está dando el secreto, ese del seréis como Dios. Aquí tienen ustedes, ¿quieres ser como Dios? Mira, haz igual que Dios hace. Ya está. Y la medida que uséis lo harán con vosotros, Dios contigo, tú con los demás. Y ya está. Ciertamente la Santísima Virgen nos puede ir cada una de estas frases explicando, profundizando. Pidámosle a ella, que lo comprendió también, que por eso, si ustedes miran estas 5 pasos que pone San Juan Crisóstomo del camino de la penitencia, acusarse a sí misma, ciertamente no cometió pecados, es inmaculada, pero sí confesaba ante el Señor sus flaquezas, sus debilidades, porque ella tenía sus limitaciones. Y confesar sus limitaciones era ensanchar su capacidad para poder amar más y mejor. Y así podíamos seguir viendo cómo lo hizo la Santísima Virgen con el Señor. Pues pidámosle a ella que nos ayude para esta vida espiritual. Reflexionemos brevemente sobre el Evangelio que acabamos de escuchar. Pensemos en la aplicación práctica de este Evangelio a nuestra propia vida.